Bienvenidos a la emisión de Voces del Silencio, una mirada jurídica. Hoy presentamos caso Ayotzinapa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Fernanda. Y yo soy Montserrat. Hoy los invitamos a acompañarnos en un recorrido jurídico histórico por uno de los casos más emblemáticos de nuestro país, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este caso no solo marcó un antes y un después en la historia reciente de México, sino que evidenció una grave crisis en materia de derechos humanos, justicia penal y responsabilidad del Estado. No es solo un expediente más, es una herida abierta que sin duda alguna, después de casi una década, sigue sin cicatrizar. En este episodio nos basaremos exclusivamente en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, para identificar los elementos del tipo penal, los sujetos responsables, las agravantes y, sobre todo, la importancia de aplicar la ley con un enfoque de verdad, justicia y memoria. Sin más preámbulo, comencemos por entender el contexto de los hechos que estremecieron a México y al mundo. Recordemos que la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, salieron rumbo a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Para ello, tomaron varios autobuses, como era habitual entre estudiantes normalistas. Lo que ocurrió después marcó un episodio trágico. Los autobuses fueron interceptados por policías municipales, quienes en coordinación con grupos del crimen organizado llevaron a cabo una serie de agresiones armadas. En este contexto, 43 estudiantes fueron desaparecidos, varios otros fueron heridos y algunos más asesinados en el lugar. Desde esa noche, los familiares, compañeros y la sociedad civil iniciaron una lucha constante por la verdad. Las primeras versiones oficiales fueron contradictorias, y con el tiempo se demostró que hubo manipulación de evidencias, tortura a testigos, ocultamiento de cuerpos y encubrimiento institucional. La participación directa de policías municipales y la presunta omisión o complicidad de autoridades estatales y federales encuadran claramente dentro del delito de desaparición forzada de personas, tipificado en la Ley General como un acto cometido por agentes del Estado, con el objetivo de ocultar el paradero de las víctimas. A casi 11 años de estos hechos, el caso sigue abierto. Las investigaciones han avanzado a paso lento, con revelaciones y retrocesos constantes. El dolor de las familias permanece porque aún no hay verdad plena ni justicia completa. Este contexto es clave para entender por qué no podemos tratar este caso como una simple desaparición. Aquí hablamos de un crimen de Estado, de violaciones graves a derechos humanos y de un desafío directo al sistema jurídico y penal mexicano. Ahora que comencemos el contexto, pasemos a analizar desde el derecho penal cuál es el delito que se configura y cómo lo aborda nuestra legislación nacional. Una vez entendido el contexto, es momento de identificar jurídicamente qué delito se configura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Con base en la ley general aplicable, estamos ante un delito de desaparición forzada de personas. Este delito, de acuerdo con el artículo 27 de la ley general, se comete cuando servidores públicos privan de la libertad a una persona, directa o indirectamente, con la intención de ocultar su paradero, y se niegan a reconocer dicha privación. En el caso de Ayotzinapa, existen elementos suficientes que apuntan a la desaparición por parte de agentes estatales, como los policías municipales de Iguala y de Cocula. Además, se ha documentado una cadena de complicidades y omisiones, tanto por parte de autoridades de distintos niveles, lo que fortalece el tipo penal de desaparición forzada. Es importante entender que la desaparición forzada no termina con la detención o el traslado de las víctimas. Mientras no se conozca el paradero de los desaparecidos y no se reconozca su situación legal, el delito sigue cometiéndose, en forma permanente. Por eso, incluso hoy, a más de 10 años de los hechos, el delito no ha prescrito. Además, hay que señalar que este delito tiene un carácter especialmente grave, ya que vulnera múltiples derechos humanos al mismo tiempo. El derecho a la libertad, a la integridad física, a la seguridad jurídica y a la vida misma. No solo afecta a la persona desaparecida, sino también a su familia y a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista penal, esto implica que estamos ante un delito de lesa humanidad, que por su naturaleza puede ser juzgado incluso a nivel internacional. La propia ley la considera como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad. En suma, el delito que se configura en el caso de Ayotzinapa es la desaparición forzada de personas, previsto y sancionado por la Ley General en su artículo 27, y considerado uno de los más grandes dentro del orden jurídico mexicano y del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora que ya sabemos cuál es el delito que se configura, en la siguiente sección vamos a revisar cuál es el marco jurídico aplicable y cómo se articula con este tipo penal. En México, el marco jurídico principal está en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En la Ley General, el artículo 27 define el delito de desaparición forzada y el artículo 30 establece penas que van de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa para quien cometa este delito. Además, el artículo 31 incrementa la pena si el delito es cometido por más de 2 personas o si hay violencia.
En el caso de Ayotzinapa, también se activa lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 1, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este marco jurídico también contempla la responsabilidad de superiores jerárquicos que, aunque no ejecutan directamente la desaparición, la permiten, toleran o no la previenen, como establece el artículo 33 de la Ley General. Todo esto demuestra que el Estado tiene la obligación legal de garantizar justicia. En el caso de Ayotzinapa, el marco jurídico claramente reconoce la desaparición forzada como un crimen de Estado y exige una actuación decidida por parte de todas las instituciones. Ahora es momento de analizar quiénes intervienen directamente en el delito. En la desaparición forzada, como en todo delito, existen dos tipos de sujetos. El activo, quien es quien comete la conducta delictiva, y el pasivo, quien es quien la sufre. En este caso, los sujetos activos son, en primer lugar, los servidores públicos involucrados. Correcto. Según la Ley General, en su artículo 27, el delito de desaparición forzada solo puede ser cometido por un servidor público, o con el apoyo o tolerancia de uno. En el caso de Ayotzinapa, hay testimonios, pruebas y peritajes que señalan la participación de policías municipales de Iguala y Cocula, lo cual cumple con este criterio legal. Y no solo eso, también existen elementos que apuntan a la conclusión entre autoridades federales, estatales y elementos del ejército, que presuntamente conocieron de los hechos o incluso los presenciaron, pero no intervinieron para detenerlos. Es decir, también podrían ser considerados sujetos activos indirectos, por acción u omisión. En cuanto a los sujetos pasivos, es decir, las víctimas del delito, son los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ellos fueron privados ilegalmente de su libertad por agentes del Estado, y hasta hoy su paradero sigue sin conocerse. Legalmente, cada uno de ellos es una víctima directa del delito. Hemos llegado a una de las partes más delicadas de este análisis, los medios de ejecución, es decir, cómo se cometió el delito de desaparición forzada, qué herramientas, métodos o recursos se emplearon para lograrlo. En el caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada no fue un hecho espontáneo. Se trató de una acción organizada, ejecutada en múltiples fases y con una colaboración entre varias autoridades y actores armados. Desde un punto de vista legal, esto ya representa un agravante, según el artículo 31 de la Ley General, que castiga con mayor severidad cuando se comete en grupo. Los principales medios de ejecución fueron la fuerza pública y el uso de armas, así como vehículos oficiales, incluidos patrullas y camionetas, lo que facilitó la detención arbitraria de los estudiantes. Posteriormente, se usaron instalaciones gubernamentales como centros de retención temporal, y se presume que también se utilizaron zonas no oficiales para ocultarlos. Además, se emplearon mecanismos de ocultamiento y desinformación. Autoridades negaron los hechos, manipularon pruebas, desaparecieron videos de cámaras de seguridad e incluso fabricaron una versión oficial, la llamada verdad histórica, que resultó falsa. Todo esto también es parte de los medios de ejecución del delito. Y algo muy importante, se presume que los jóvenes fueron entregados a grupos del crimen organizado, lo cual no exime de responsabilidad a los servidores públicos que lo detuvieron y entregaron. Según la ley, incluso la colaboración o tolerancia de particulares en la desaparición es constitutiva del delito. Entonces, los medios de ejecución fueron múltiples: la violencia física, el uso del poder institucional, la logística estatal, la omisión deliberada y una estrategia posterior para encubrir los hechos. Esto hace evidente la gravedad del delito y la complejidad de su investigación. Ahora, entraremos a una parte central en el análisis jurídico, el tipo penal, es decir, la descripción legal exacta del delito cometido. En el caso que nos ocupa, el tipo penal que se atribuye es el de desaparición forzada de personas, regulado en el artículo 27 de la Ley General en la materia. Este artículo dice claramente que comete el delito de desaparición forzada el servidor público que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, prive de la libertad a una persona, seguida de la negativa de reconocer dicha detención o de proporcionar información sobre su paradero. Y es exactamente eso lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto encaja perfectamente con el tipo penal previsto en el artículo 27. Además, la misma ley en su artículo 30 contempla como agravante cuando este delito es cometido por varias personas, cuando hay tortura o violencia sexual o cuando la desaparición se comete contra personas defensoras de derechos humanos o estudiantes. Todos esos elementos están presentes en el caso Ayotzinapa. Y no olvidemos que la desaparición forzada es un delito de carácter continuo. Eso significa que no prescribe, mientras no se conozca el destino o paradero de la víctima. Este está previsto en el artículo 4 de la misma ley y tiene implicaciones profundas para la justicia. Entramos ahora a una etapa fundamental del análisis penal, la tipicidad. Este concepto se refiere a la correspondencia exacta entre una conducta real y lo que describe la ley como delito. Dicho de otra forma, si los hechos coinciden punto por punto con lo que se establece en el tipo penal. Y en el caso de Ayotzinapa, esta correspondencia es muy clara. Veámoslo punto por punto. Primero, la privación de la libertad. Esto ocurrió cuando policías municipales detuvieron a los normalistas, sin orden judicial ni causa justificada. Segundo, la participación de servidores públicos. Quienes ejecutaron y permitieron estos actos eran funcionarios del Estado, tanto municipales como estatales, e incluso se presume la intervención del ejército.
Tercero, la negativa de proporcionar información sobre el paradero de los estudiantes. A lo largo de los años, las autoridades han ocultado evidencia, manipulado declaraciones y generado confusión con versiones contradictorias. Cuarto, el hecho de que hasta hoy no se conozca el destino de los estudiantes refuerza la permanencia del delito. Por tanto, podemos decir que los elementos objetivos del tipo penal se cumplen en su totalidad. Hay autores identificables, un medio claro de ejecución, participación estatal y una conducta continuada. Y por eso, desde la teoría penal, los hechos son típicos, es decir, encajan perfectamente con el delito de desaparición forzada, tal como lo establece la legislación mexicana. Ahora que ya demostramos que los hechos se ajustan al tipo penal de desaparición forzada, toca hablar de la antijuricidad. En palabras simples, esto significa preguntarnos, ¿la conducta fue contraria al derecho? ¿O hay alguna causa legal que justifique lo que pasó? Y la respuesta es contundente. No hay ninguna justificación válida. No existía orden de aprehensión, ni situación de flagrancia, ni mucho menos alguna amenaza real que justificara la detención de los normalistas. Eran estudiantes desarmados que se estaban organizando para asistir a una manifestación. Eso no constituye ningún delito ni peligro. La actuación de los servidores públicos violó derechos humanos básicos, como la libertad personal, la integridad y el debido proceso. Todo eso refuerza la antijuricidad del hecho. Otro punto importante es que la desaparición forzada nunca puede considerarse un acto legítimo de autoridad. Incluso si existiera alguna sospecha contra las víctimas, el uso de la fuerza debe ser legal, proporcional y documentado, algo que aquí simplemente no ocurrió. En conclusión, la desaparición forzada de los normalistas no fue solo un acto típico, sino además profundamente antijurídico. No hay una sola causa de justificación legal que legitime lo ocurrido. Es una violación frontal a la ley y a los derechos humanos. Ya demostramos que los hechos fueron típicos y antijurídicos. Ahora vamos con la culpabilidad, que es otra condición esencial para que exista responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que el autor del delito debe haber actuado con conocimiento, voluntad y libertad de decisión. Y en el caso Ayotzinapa, todo indica que quienes participaron sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Los policías municipales detuvieron a los estudiantes de manera intencional, sin orden, sin justificación legal, y los entregaron a grupos criminales. Eso no fue un error, fue un plan. Además, hay evidencia de que muchos de los involucrados actuaron con coordinación previa. La información recabada por la Comisión de la Verdad y por organismos internacionales apunta a una red de complicidades, en la que participaron policías, militares y funcionarios. Entonces, desde el punto de vista penal, sí hay culpabilidad. Los responsables eran imputables, es decir, tenían capacidad de entender que lo que hacían era ilícito y tenían posibilidad de actuar de otra manera, pero eligieron desaparecer a los estudiantes. Ya establecimos que hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora es momento de hablar de la punibilidad, es decir, de las sanciones penales que la ley establece para este delito. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en su artículo 30, establece que a quien cometa el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión. Y eso no es todo, sí hay agravantes. La pena puede aumentar, por ejemplo, si las víctimas eran menores de edad, si se utilizó violencia extrema o si el autor fue un servidor público con un rol jerárquico. La sanción puede elevar hasta en una mitad, eso lo dice claramente el artículo 31 de la misma ley. En el caso de Ayotzinapa, muchas de estas agravantes se cumplen. Las víctimas eran estudiantes jóvenes, entre ellos menores de edad. Participaron autoridades, hubo violencia y el encubrimiento institucional fue sistemático. Así que las penas podrían alcanzar hasta 90 años de prisión para algunos de los responsables. También hay que decir que la ley contempla sanciones administrativas y de inhabilitación para servidores públicos. Quienes hayan participado o permitido la desaparición pueden ser separados de sus cargos, inhabilitados de por vida y sometidos a otras sanciones penales adicionales por delitos conexos. Para cerrar nuestro análisis, y ya que lo mencionamos, vamos a hablar de las circunstancias modificativas del delito, es decir, aquellas condiciones que pueden aumentar o reducir la pena según el caso concreto. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas menciona específicamente estas circunstancias. En su artículo 31, se establece que la pena aumentará hasta en una mitad cuando existan agravantes como si la víctima es niña, niño o adolescente, si se comete con violencia física o sexual, si participan varios autores, si hay servidores públicos implicados o si hay motivos de discriminación o ventaja. Y en el caso de Ayotzinapa, varias de estas agravantes están presentes. Los 43 estudiantes eran jóvenes menores de 25 o 18 años. Hubo violencia sistemática, participaron grupos armados y autoridades, y además, el hecho tuvo una planificación previa y encubrimiento institucional. Este no solo justifica el aumento de la pena, sino que también demuestra que si el delito fue cometido por un alto grado de peligrosidad y desprecio por la vida humana, en otras palabras, no fue un hecho aislado ni accidental, fue una acción deliberada y concertada. También hay que mencionar que esta ley no contempla atenuantes específicas, es decir, no hay causas que puedan reducir la pena. En casos como este, precisamente por la gravedad del delito, o al menos no encuentro alguna en el artículo 33 de la Ley General. Así que, en términos jurídicos, la punibilidad se ve agravada por todas estas circunstancias, y eso debe ser considerado por los jueces al momento de emitir sentencias. Con esta terminamos nuestro recorrimiento legal, no sin antes decir que después de analizar cada aspecto legal en el caso Ayotzinapa, creo que no solo entendimos cómo se configura el delito de desaparición forzada,
sino también la enorme responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos. Este caso no es solo un expediente, es una herida abierta en la memoria colectiva del país. Gracias por habernos escuchado en este episodio. Este fue nuestro análisis del caso Ayotzinapa, a través del lente del derecho penal mexicano. Esperamos que este ejercicio también sea una semilla de conciencia y cambio. Hasta la próxima, no dejemos de preguntar, de exigir y de aprender. Nos escuchamos en el siguiente episodio y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar Voces del Silencio, una mirada jurídica. Nos vemos en la siguiente emisión.